hablado antes, la nociología es una disciplina filosófica que aborda el problema del conocimiento, ¿sí? Entonces, vamos a ver hoy día algunos problemas relacionados con el conocimiento. Vamos a ver tres problemas, ¿sí? El problema de la posibilidad del conocimiento, el problema del origen del conocimiento y el problema de la verdad, es decir, qué cosa es la verdad, ¿ya? Esos son los tres temas que vamos a ver hoy. Ahora, para entender mejor a qué se refieren estos problemas, primero hay que considerar cuáles son los elementos involucrados en el proceso de conocimiento. ¿Cuáles son los elementos del conocimiento? Tenemos, fíjate, tres elementos, ¿ya? Los dos básicos son sujeto y objeto, ¿no? Y de esa relación entre sujeto y objeto surge el tercer elemento, que es la representación, ¿sí? Entonces, fíjate, primero tenemos el sujeto. El sujeto es cualquier persona, cualquier ser humano que conoce la realidad o algún objeto de la realidad, ¿ya? Entonces, primero el sujeto es el ser humano. Segundo, el objeto es cualquier cosa de la realidad que el sujeto puede conocer. Es decir, cualquier cosa que está fuera del sujeto que él puede entender, comprender, conocer. En ese sentido, el objeto cognoscible no necesariamente es una cosa, ¿sí? O sea, un objeto en el sentido literal, ¿no? No necesariamente. Puede ser un animal, puede ser otra persona también, ¿no? Por ejemplo, cuando un médico revisa a un paciente que va a su consultorio, en ese caso el paciente es un objeto del conocimiento del médico, ¿sí? Entonces, el médico al revisar al paciente, el paciente en ese momento es un objeto de conocimiento para el médico, ¿ya? Entonces, el objeto conocible es cualquier cosa de la realidad, cualquier cosa que esté fuera del sujeto que él puede conocer, ¿no? Sea animal, cosa o persona. Cualquier cosa fuera de él. Y la representación es, de alguna forma, el producto de ese contacto entre sujeto y objeto, ¿no? La representación mental también le llaman, ¿no? Imagen o copia mental del objeto, ¿no? Como tienes ahí en el gráfico. Ahora, por si acaso, a esta representación muchos filósofos le llaman idea, ¿sí? Por eso hablamos, por ejemplo, de la idea de caballo, la idea de perro, la idea de león, la idea de casa, la idea de pelota, la idea de silla, la idea de mesa, ¿sí? Entonces, esa representación o imagen que el sujeto construye en su mente a partir del contacto con un objeto externo, también se le llama idea. Entonces, tenlo en cuenta porque a veces podemos usar este término para explicar algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, cuando vimos, ¿te acuerdas de Descartes, no? Y Descartes hablaba de que habían tres tipos de ideas: las ideas innatas, las ideas adventicias, las ideas facticias. En el caso de Descartes, digamos, esta noción de idea como imagen o representación del objeto serían las ideas adventicias, ¿te acuerdas? La idea de pelota, de árbol, de persona, de mujer, etcétera, que son personas que se originan en la experiencia para Descartes, ¿no? Pero que no son las más importantes, ¿te acuerdas? Porque habían también ideas innatas que para él sí eran las más importantes, las fundamentales, ¿no? Entonces, en ese caso, la idea adventicia de la que habla Descartes sería esta que está acá graficada en este ejemplo, ¿no? Entonces, ten presente eso, ¿no? La representación mental o idea, también se le llama. Ahora, vamos a explicar el primer problema, ¿ya? Es el problema de la posibilidad. La pregunta es, este es el problema: ¿es posible conocer la realidad? Esto se lo han preguntado muchos filósofos, ¿no? A lo largo de la historia. ¿Es posible para el hombre, para el ser humano, conocer la realidad? ¿Podemos conocer la realidad tal y como es? ¿Podemos comprender la realidad en su conjunto? ¿Podemos, fíjate, todas estas preguntas están relacionadas, ¿no? ¿Podemos alcanzar la verdad? Es decir, podemos alcanzar un conocimiento seguro, estable, exacto de aquello que conocemos.
de aquello que nos rodea, del objeto que examinamos? ¿Es posible conocer el objeto tal y como es, la realidad tal y como es? ¿Es posible alcanzar un conocimiento total, general? Bueno, dependiendo de cómo respondas a esta pregunta, tú puedes asumir tres posiciones, ¿ya? Puede ser dogmático, puede ser escéptico o puede ser, fíjate acá, o puedes adoptar la postura del criticismo de Kant, una posición kantiana, ¿sí? O criticista. Entonces, esas son las tres posibilidades, ¿ya? Por una cuestión de espacio, en esta diapositiva no está Kant, pero tú siempre recuerda, sobre los problemas de conocimiento siempre hay tres posturas, ¿sí? Siempre hay tres corrientes, digamos, ¿ya? Entonces, ¿es posible conocer la realidad? Los dogmáticos, ojo, cuando hablamos de dogmatismo, en este caso, estamos hablando de nociología, en filosofía, no es exactamente lo mismo que el dogmatismo religioso, ¿no? Porque probablemente tú has escuchado el término dogmático en el ámbito o referido al ámbito de la religión. ¿Hay una cierta semejanza, una cierta relación? Sí, ¿ya? No sean cosas completamente diferentes, pero no son exactamente lo mismo, ¿ya? Y en todo caso, de todas formas, ayuda, ¿no? Que sepas a qué se refiere el dogmatismo religioso, ¿no? ¿Sí? El dogmatismo religioso, como algunos quizás ya saben, se refiere a la posición de aquellos que creen que existe Dios, ¿no? Que creen en la existencia de un ser supremo y en ese sentido creen que es verdadero, que es posible conocer a Dios, por ejemplo, ¿no? O que hay que tener fe, ¿no? Creen en la verdad de Dios. En el caso del dogmatismo del que estamos hablando aquí, no se refiere a lo religioso, sino que se refiere a lo nociológico, es decir, el dogmatismo es la posición filosófica, ojo, no religiosa, estamos hablando de nociología, es la posición filosófica que plantea que es posible confiar en nuestro conocimiento, que es posible alcanzar un conocimiento absoluto, así como los creyentes creen que es posible creer en Dios, que creen en Dios, ¿no? Creen que Dios existe, que Dios es la verdad, que representa una verdad. ¿Ya? El dogmatismo filosófico también cree en la verdad, pero no una verdad en sentido religioso, sino en un sentido nociológico. Creen que el hombre es capaz de alcanzar un conocimiento verdadero, creen que es capaz de alcanzar el hombre un conocimiento absoluto, creen que el hombre es capaz de alcanzar un conocimiento exacto, que sea, es decir, una fiel representación de la realidad, ¿ya? Creen, por lo tanto, fíjate, que el hombre está capacitado para conocer el mundo, la realidad que lo rodea. Por eso dice ahí, fíjate, hay plena confianza en las facultades para conocer. Es decir, el dogmatismo filosófico nociológico afirma que el hombre es capaz, ¿sí? Posee las facultades necesarias para conocer la realidad tal y como ésta es. En ese sentido, podríamos decir, fíjate, que hay un optimismo, ¿sí? ¿No? Algunos llaman a esto un optimismo nociológico. ¿Por qué? Porque creen que es posible conocer las cosas tal y como son. En cambio, fíjate el escepticismo, que está a la derecha, el escepticismo niega la posibilidad del conocimiento, ¿sí? Ojo que van a haber matices, ¿sí? Eso lo puedes ver con más detenimiento en tu material. Yo te recomiendo que revises un poquito tu separata sobre este escepticismo, porque hay matices, es decir, no todos los escépticos piensan exactamente lo mismo. Ya vas a encontrar que hay un escepticismo radical y un escepticismo relativista. Luego te voy a explicar un poco, ¿ya? Pero tenlo presente. Entonces, fíjate, en el caso del dogmatismo hay una confianza en las capacidades del hombre para conocer. Y en ese sentido, te decía, hay un optimismo nociológico. Te recalco esto porque esto no está de esa forma especificado, detallado en el material que tú tienes. Sin embargo, es algo importante. ¿Ya? Incluso me han ido alguna vez alguna pregunta sobre este tema, ¿no? Hay un optimismo.
¿sí? Porque se confía en la facultad del hombre para conocer la realidad. En cambio, el escepticismo es todo lo contrario, hay un pesimismo nociológico. ¿Por qué? Porque se considera que el hombre no está facultado, es decir, no tiene las herramientas necesarias para conocer la verdad, o en todo caso que no existe esta verdad y que por lo tanto el hombre no puede, ¿no?, alcanzar un conocimiento seguro de las cosas, no puede acceder a un conocimiento exacto de la realidad, ¿sí? Entonces, te presenté eso, ¿sí? Ahora vamos a mencionar algunos ejemplos para que entiendan mejor, ¿ya? En el ámbito de la nociología y de este tema que estamos tratando, el dogmatismo, el escepticismo, y luego vamos a ver lo de Kant, digamos que si nosotros revisamos históricamente los distintos pensadores que han habido, podríamos decir que en general la mayoría de filósofos han sido dogmáticos con respecto a la capacidad del hombre para conocer. Es decir, la mayoría ha considerado que el hombre sí tiene las capacidades para conocer la realidad. La mayoría, no todos, ¿verdad? Entonces, fíjate, ahí por ejemplo te ponen a Tales de Mileto, que como tú sabes fue el primer filósofo, ¿no? Tales y todos los presocráticos, es decir, Heráclito, Anaximandro, Anaxímenes, Demócrito, etcétera, todos estos filósofos, como quizás tú ya sabes, en algún momento te comenté, estaban preocupados por determinar cuál había sido el elemento del cual se había originado todo lo que existe en el universo, ¿no? Es decir, ellos asumieron, fíjate, sin tener todavía pruebas científicas, pero asumieron que debía haber habido un punto de inicio de todo lo que existe en la actualidad, un punto inicial. Y plantearon lo siguiente, ¿no? Si todo tuvo un inicio, entonces todo lo que existe debe haber sido originado de un mismo elemento, de un, digamos, lo que actualmente los científicos llaman de ciertas, por ejemplo, ciertos elementos químicos, ¿no? Entonces ellos, fíjate, intuyeron eso, que debía haber un elemento del cual todo se derivaba luego a través de, obviamente, de un proceso complejo que duró mucho tiempo, ¿no? Pero todo, es decir, nosotros como seres humanos, la naturaleza, los animales, todo debía haber tenido un mismo origen. Y precisamente la pregunta era, ¿cuál era ese origen? ¿Cuál era ese elemento? A eso le llamaron arjé, el origen, ¿no? El elemento fundamental de todo lo que existe. Y a pesar de que estos filósofos presocráticos no todos llegaron a la misma conclusión, cada uno tenía, digamos, su propuesta, ¿no? Tales, Anaximandro, ya dije, ¿no? Todos ellos tenían respuestas distintas. Todos llegaron a dar una alternativa, una solución, ¿no? Creían en que habían alcanzado la respuesta, ¿no? Por decirlo así. Entonces, fíjate, si ellos se preguntaron esto y llegaron al final a una solución, respuesta, cada uno de ellos distinta, pero al final cada uno de ellos estaba convencido de que esa, la que ellos planteaban, era la solución adecuada. Respuesta, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que ellos creían que tenían las cualidades, las capacidades suficientes como seres humanos para entender, comprender y explicar cuál había sido el origen de todo. Por lo tanto, eran dogmáticos, porque creían que era posible conocer el origen de todo. ¿Te das cuenta? Creían que era posible explicar de dónde se había originado todo. Confiaban en su capacidad como ser humano para dar una respuesta acerca de cuál era el origen de la realidad, cuál era el origen de todo lo que existe. ¿Te das cuenta? Y en ese sentido eran dogmáticos, ¿sí? Creían que habían alcanzado la verdad, ¿no? Con respecto al origen del universo y por lo tanto acerca de qué es lo esencial o lo fundamental de todo lo que es, ¿no? Ahora, por eso ellos son dogmáticos. Después de ellos vienen otros filósofos que también podríamos llamar dogmáticos. Por ejemplo, alguien o uno que es un representante muy importante es Platón, ¿no? Platón es un dogmático. Ojo, hay que tener en cuenta ciertos detalles, ¿no? Como tú sabrás, Platón desconfía del mundo
empírico, mundo físico, mundo material. Por eso te acuerdas de la alegoría de la caverna, ¿no? Dice la mayoría de hombres se deja guiar por sus sentidos, por las apariencias, y por eso la mayoría vive engañados, la mayoría. Pero precisamente porque la mayoría se deja guiar por sus sentidos. Pero si el hombre fuera capaz de guiarse solo y exclusivamente por su razón, que también posee, ¿no? Pero es difícil guiarnos por la razón nada más. Pero si el hombre fuera capaz, entrenara, ¿no? Fuera capaz de guiarse solo por su razón, llegaría a comprender, conocer la verdadera realidad, ¿no? ¿Te acuerdas de la caverna? Este hombre que se libera de sus cadenas y sale al mundo exterior y ve cómo es el mundo verdadero, ¿no? Eso es una alegoría, es como una especie de metáfora que Platón inventa para explicarnos cómo entiende él qué es la verdad, ¿no? Es un trabajo arduo, no es fácil llegar a la verdad, conocer la realidad tal y como es, pero es posible si nos guiamos por nuestra razón. Entonces, fíjate, no es fácil, pero sí es posible. Existe una realidad verdadera, es decir, existe una verdad que podemos alcanzar con esfuerzo a través de nuestra razón. Entonces, ¿existe una verdad? Sí. Si crees en la verdad, eres dogmático. Y con mayor razón si crees que el hombre es capaz de alcanzar esa verdad. No importa si sufre mucho o no, la cuestión ¿es posible o no? Sí, es posible, ya. Entonces eres dogmático, ¿sí? En el caso de Platón es así, es dogmático, porque cree en la verdad y cree que es posible alcanzar la verdad, es decir, un conocimiento real, un conocimiento verdadero, ¿sí? Ahora, en general, ojo, en general, la mayoría de dogmáticos son racionalistas, casi siempre, pero no siempre, por si acaso. Entonces, Platón era racionalista, Descartes era racionalista y también él es considerado dogmático porque cree que hay verdades. Por ejemplo, yo existo es una verdad, Dios existe es una verdad. Tampoco es que, ojo, que él crea de la nada o por una cuestión de fe, no. Él llega a afirmar que es verdad eso a través de un proceso racional. ¿Te acuerdas que lo explicamos? ¿No? Él duda de todo, ¿sí? Pero no es un escéptico. ¿Por qué? Porque su finalidad no es dudar y no se queda en la duda. La duda es un método. ¿Un método para qué? Para ver con qué nos quedamos. Ponemos en duda todo, podemos criticar todo, pero con la finalidad, dice Descartes, de ver qué cosa es verdad y qué cosa no. Hay que cuestionarlo todo, pero con la finalidad de alcanzar o determinar qué cosas son verdaderas. Y él cuestiona todo, pero al final llega a la conclusión de que hay ciertas verdades. Por ejemplo, es verdad que yo existo, es verdad que Dios existe, pero no lo afirma por una cuestión de fe, sino después de haber seguido un proceso racional, ¿no? ¿Te recuerdas, no? Dudo de todo, pero si dudo de todo, ¿qué significa? Que estoy dudando. ¿Y qué es la duda? Es una forma de pensamiento. Estoy pensando. Y si estoy pensando, ¿qué cosa significa? Que existo, porque no puedo ser algo que piensa sin existir. Tengo que existir si pienso, ¿no? Por lo tanto, he llegado a la conclusión por vía racional de que existo. Fíjate, ¿eh? Entonces, Descartes cree que hay verdades que podemos alcanzar a través de un método, ¿no? Por lo tanto, ¿es posible conocer la realidad? ¿Es posible tener certezas acerca de la realidad? Sí, sí es posible, ¿sí? A pesar de que podemos dudar de otras cosas. Por ejemplo, Descartes duda de los sentidos, igual que Platón. Pero ¿hay ciertas verdades que podemos alcanzar por vía racional? Sí. Entonces, Descartes también es un dogmático. Hegel también es un racionalista y en ese sentido también es un dogmático. ¿Sí? Entonces, la mayoría, ojo, la mayoría de dogmáticos son racionalistas, pero no todos, no todos, ¿ya? Cuando digo racionalistas, me refiero a que le dan preponderancia a la razón o creen que la razón es el origen del conocimiento, el origen, es decir, el inicio, el punto de partida. Eso lo vamos a ver en un momento sobre el problema del origen, ¿ya? Pero te advierto, te digo que no siempre los dogmáticos son racionalistas porque hay casos de dogmáticos que son empiristas. Es decir, que acerca del origen dicen, la razón no es el inicio, no es el origen, sino la experiencia. Por ejemplo, Aristóteles. Aristóteles es dogmático, ¿sí? Pero es empirista. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Dogmático en qué sentido?
porque yo sé que quizás algunos tienen este esquema de que Aristóteles es opuesto a Platón, y sí, es decir, todos nosotros sabemos que Aristóteles critica a Platón, ¿no? Por ejemplo, el tema central de su crítica es que Platón niega el mundo sensible y dice que este mundo sensible es falso, ¿no? Y Aristóteles le responde que no, Aristóteles cree que este mundo sensible es verdadero, es real, y es el único además que existe. No existen dos mundos, como dice Platón, el mundo sensible y el mundo de las ideas, sino que existe uno solo, el mundo sensible. Es lo que cree Aristóteles. Entonces, debido a este tipo de cosas, nosotros tendemos a contraponer a Aristóteles con Platón. Pero en realidad no son completamente opuestos, como a veces se piensa, ¿no? Y esta es una de las cuestiones en las que en realidad se parecen. Aristóteles, te decía, es empirista. ¿Por qué? Porque para él el origen del conocimiento está en este mundo sensible. Es decir, no podemos alcanzar un conocimiento de las cosas si no partimos de la realidad física, empírica, lo que podemos ver, tocar. Ese es el punto de partida, ¿no? Para Aristóteles. Para Platón no. Para Platón esto físico es engañoso. Para Aristóteles esto físico es la base de todo. Pero eso es otro problema, es el problema del origen. En cuanto a la posibilidad, Aristóteles, igual que Platón, es dogmático. ¿Por qué es dogmático Aristóteles? Porque Aristóteles también cree que existe un conocimiento verdadero. Aristóteles cree que es posible conocer la realidad, las cosas, el universo, el mundo, tal y como es, sí. Sí, cree que es posible, que el hombre tiene las capacidades, las facultades para conocer la realidad. Sí, cree en eso. Sí, cree. Por eso, por ejemplo, la metafísica, que es el libro más importante de Aristóteles, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la finalidad de este libro, de esta obra que escribe Aristóteles? Alcanzar el conocimiento de los primeros principios y las primeras causas. ¿Te acuerdas que así define la filosofía? La filosofía es la ciencia teórica que estudia los primeros principios y las primeras causas de todo lo que existe. Entonces, este libro, si tú lo lees, ¿sí? No es tan fácil de entenderlo, pero si tú lo lees, llegas al último capítulo, y en el último capítulo, ¿de qué habla Aristóteles? De la primera causa de todo lo que existe. ¿Y cuál es la primera causa? El motor inmóvil, aquello que ocasiona el movimiento del mundo. ¿Te acuerdas? El motor inmóvil, lo que mueve todo, pero no es movido por nada. Es un principio, es algo que está ahí, que, ojo, no podemos ver ni tocar, pero podemos alcanzar a entender racionalmente. Ojo, a este principio, debido a su importancia para comprender cómo funciona todo, Aristóteles le llama teos, le llama Dios. El motor inmóvil es una especie de Dios, porque es aquel principio supremo gracias al cual todo funciona en el universo y sin lo cual nada funcionaría, nada se movería, ¿sí? Por eso se llama el primer motor, lo que da el impulso inicial para que todo se mueva. Entonces, fíjate, Aristóteles cree que es posible alcanzar un conocimiento superior, real, que explique toda la realidad. Sí, cree que es posible. El punto de partida es la experiencia, pero luego el hombre, ayudado por su razón, va abstrayendo, va haciendo más complejo este pensamiento y puede llegar incluso a afirmar que existe algo que no es visible, como el primer motor, porque el primer motor no lo puedes ver ni tocar. Pero eso es irrelevante para Aristóteles. La cuestión es que has partido de la experiencia, ¿ya? Pero fíjate, más allá de que sea empirista, ¿sí? De que parte de la experiencia, es un dogmático, porque cree que es posible conocer la realidad tal y como es. Cree que es posible comprender cuáles son los principios que rigen la realidad. Cree que es posible alcanzar un conocimiento absoluto y en ese sentido confía en las capacidades del hombre para conocer. ¿Te das cuenta? En cambio, los escépticos no, los escépticos niegan la posibilidad del conocimiento. Ya te dije, hay dos tipos, unos que son radicales y otros que son relativistas. Los radicales, por ejemplo, Pirrón, ¿no? Que está ahí representado en la figura, Pirrón de Elis. Pirrón es el fundador del escepticismo como escuela filosófica, es decir, como una corriente en la época helenístico-romana, que es la época de Alejandro Magno, ¿no?
esta época de transición, de decadencia de Grecia y luego la conquista de Roma, ¿no? Que hace de Grecia. En esta época, como es una época, tú debes haber estudiado esto quizás en Historia Universal, ¿no? Es una época de crisis, es una época conflictiva, política, económicamente en Grecia. Entonces, es una época donde ya las personas no están tan preocupadas por lo político, sino más bien por lo personal, por lo individual, ¿no? Ya no creen que es posible, pues, ya no son tan optimistas con respecto a la vida, a la política, que la política pueda ser la solución de las cosas, ¿no? Sino más bien se encierran en su individualismo. Y eso propicia la aparición de muchas escuelas filosóficas que tratan de dar una respuesta acerca del problema que más les importaba a los griegos en ese momento, cómo ser feliz. ¿Cómo alcanzo la felicidad? ¿Cuál es la receta? ¿Cuál es el medio? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es el método? Bueno, los escépticos son una de las alternativas. El escepticismo es una de las escuelas que trata de dar una alternativa, ¿no? Una respuesta a esto. Y Pirrón, ¿no?, fundador del escepticismo, plantea que la forma de alcanzar la felicidad es suspendiendo el juicio. Fíjate en esa parte amarilla, ¿no? No es posible el conocimiento del mundo, solo nos queda suspender el juicio, la epogé. La epogé es la palabra griega que significa suspender el juicio. ¿Qué significa suspender el juicio? Suspender el juicio significa no creer en nada, no estar seguro de nada, no afirmar ni negar nada, ¿no? Lo que es completamente opuesto a lo que normalmente nosotros hacemos. Normalmente, pues, si te dicen, oye, ¿tú qué piensas de tal cosa? Das una opinión, ¿no? Y muchas veces defendemos nuestra opinión como si fuera la verdad absoluta, ¿sí? ¿No? ¿Qué te dirían los escépticos? No, no afirmes algo con tanta seguridad, porque no hay nada de lo que podamos estar seguros. Nada, nada, ni en el ámbito político, ni en el ámbito personal, ¿no? Por ejemplo, te dicen, oye, ¿tú qué piensas de María? ¿Cómo es María? Ah, María es así y esa, ¿no? ¿Qué te dirían los escépticos? ¿Pero por qué estás tan seguro? No estés tan seguro de nada, ¿no? Duda siempre. Porque si tú estás muy seguro de algo, crees que conoces algo, no de manera exacta, usualmente, ¿qué ocurre? Usualmente ocurre que pasa un tiempo y descubres que las cosas no eran como tú pensabas que eran. ¿Y qué pasa cuando ocurre eso? Te decepcionas y sufres, ¿no? Y sientes dolor. ¿Y eso te acerca o te aleja de la felicidad? Te aleja de la felicidad. Por lo tanto, estar seguro, muy seguro de algo, ¿es beneficioso? ¿Es bueno? ¿Te acerca a la felicidad? No. Es mejor suspender el juicio, no estar seguro de nada. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, Pirrón y los escépticos van a decir, no, el hombre no tiene la capacidad para estar seguro de nada, no tiene la capacidad para alcanzar un conocimiento seguro, certero de las cosas. Porque los sentidos nos engañan, pero también nuestra razón nos engaña. A veces hacemos todo un razonamiento lógico acerca de algo y decimos, pero es obvio racionalmente que esto es así. Y al final resulta que no era como nosotros nos imaginábamos. Entonces, los escépticos van a decir, el hombre no tiene las capacidades. Ni la experiencia ni la razón son medios o fuentes confiables para comprender, conocer o entender las cosas. Por lo tanto, es mejor no afirmar ni negar nada, suspender el juicio, ¿sí? Es decir, no juzgues positivamente o negativamente algo, no estés seguro de eso. Mejor no juzgues, mejor no digas esto es así o esto no es así con tanta seguridad. Duda, ¿sí? Entonces, fíjate, son pesimistas con respecto a las capacidades del hombre para conocer, ¿sí? Ahora, otro tipo de escepticismo es el de los sofistas, ¿sí? Los sofistas son escépticos relativistas. ¿Por qué relativistas? Porque los sofistas no creen en la verdad, en una verdad que debemos alcanzar todos. ¿Te acuerdas que ellos discutían con Sócrates? Sócrates sí creía en la verdad. Los sofistas no. Pero, ¿cuál es la diferencia con Pirrón? La diferencia es que los sofistas creen no en una verdad universal, pero sí creen en una verdad relativa.
Es decir, dicen, bueno, lo que yo considero que es bueno para mí, es bueno para mí. Y no voy a tratar de convencerte a ti de que es bueno, tú tienes tu verdad. Cada uno tiene su verdad, cada uno tiene su opinión, cada uno tiene su percepción y cada percepción, cada opinión es válida para cada persona, ¿no? Por eso son relativistas. Lo que es bueno para uno puede ser malo para otro. Lo que es bello para una cultura puede ser feo para otra cultura. Hay que ponernos a discutir y a tratar de imponerle una verdad al otro o decirle, no, tú estás equivocado. No, cada uno puede percibir, puede entender las cosas de distinta forma, ¿no? Cada uno tiene su verdad. ¿Te das cuenta? Entonces es distinto. Porque Pirrón diría, no, ni siquiera lo que tú crees que es seguro, lo que tú crees, lo que tú opinas, es verdadero, ni siquiera para ti. No puedes estar seguro de nada. En cambio, los sofistas dicen, no, las cosas tal como yo las percibo son válidas para mí y serán verdad para mí, pero no para otro. ¿Te das cuenta? Ahora, Nietzsche también es un escéptico relativista. Nietzsche tampoco cree en la verdad. ¿Sí? Nietzsche cree que de manera muy similar a la de los sofistas, ¿no? Cree que cada uno percibe la realidad de acuerdo a lo que le conviene o de acuerdo a lo que, digamos, le interesa, ¿no? De acuerdo a su percepción de las cosas, ¿sí? Nietzsche sería un escéptico también, un escéptico relativista, ¿no? Por eso es que él critica la idea de Dios, porque la idea de Dios implica que hay una verdad, que hay algo bueno y algo malo ya establecido, ¿no? Y Nietzsche no cree en eso. Ahora, otro escepticismo, o otro representante, mejor dicho, del escepticismo también es Hume. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de Hume? Hume era este filósofo moderno, ¿te acuerdas que vimos? Empirista, que sostiene que el hombre conoce lo que experimenta de manera inmediata. ¿Te acuerdas que él distinguía entre impresiones e ideas? Lo que llamo impresión es lo que percibo en este momento, en este instante. Y lo que llamo idea es el recuerdo de la impresión. Ahora, el recuerdo de la impresión es vaga, es algo que no necesariamente es exacto, ¿no? Porque el tiempo va desfigurando la realidad. Entonces mi idea puede ser que no se corresponda con lo que yo percibí de manera exacta. Y en ese sentido, ¿te acuerdas que Hume también critica la ciencia, ¿no? La idea de causalidad, ¿te acuerdas? El hecho de que un evento, un fenómeno se repita varias veces no significa que necesariamente se va a repetir la siguiente. Por lo tanto, ¿es posible alcanzar conocimientos absolutos? No. La ciencia representa eso, la capacidad de alcanzar conocimientos absolutos. Para Hume, el método de la ciencia, este método de la causalidad, ¿no? La idea de causalidad, de que si ocurre un fenómeno A y luego ocurre un fenómeno B, y eso yo lo veo 1, 2, 3 veces, ¿no? El científico que dice, y a la siguiente va a ocurrir necesariamente que después de A viene B. ¿Qué dice Hume? No, no necesariamente. Por lo tanto, ¿qué es lo que está diciendo en el fondo Hume? No es posible alcanzar conocimientos universales, ¿sí? Lo que yo conozco es un instante, un momento, un caso particular. Eso no lo puedo extrapolar y decir que todo siempre va a funcionar así. Entonces, fíjate, está negando la posibilidad del conocimiento, de un conocimiento universal, compartido, ¿no? Entonces, por eso Hume también es un escéptico, ¿no? Él niega la ciencia, critica la ciencia. Él diría, lo único que podemos conocer, y eso es lo que percibimos en este instante, la impresión, lo empírico, lo inmediato, pero más allá no podemos ir, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es un escéptico. Ahora, Kant. Kant es un punto medio. Kant siempre lo que quiere hacer es conciliar, ¿ya? Quiere tomar de cada uno para no tener una postura tan extrema, ¿no? Tomar, digamos, de los dogmáticos y de los escépticos, porque cree que de alguna forma ambos tienen la razón en cierto sentido, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué tienen razón los dogmáticos? Dice Kant. En que sí es posible conocer, sí es posible alcanzar un conocimiento universal, es decir, válido para todos, pero ¿en qué se equivocan los dogmáticos? En que creen que lo que ellos conocen es la realidad exacta. Es decir, que creen que pueden conocer la realidad tal y como es. La realidad en sí, ¿no? Eso que tienes ahí al costado, la cosa en sí, a eso se refiere, ¿no?
Los dogmáticos creen que pueden conocer la cosa en sí, la realidad en sí misma, lo que Kant llama noumen. ¿Eso se puede conocer? Kant dice no, y en ese sentido tienen razón los escépticos. No es posible conocer la realidad en sí misma, la cosa en sí, no se puede. ¿Sí? No se puede. No se puede conocer ningún objeto en sí mismo. En eso tienen razón los escépticos. Repito, los escépticos no creen que podamos conocer la realidad tal y como es. En eso le da la razón Kant a los escépticos. Pero eso no significa que no podamos conocer nada, que no sea posible conocimientos absolutos. Entonces, ¿qué quiere decir Kant? A ver, Kant dice, lo que nosotros conocemos es el fenómeno. ¿Y qué es el fenómeno? La realidad ya adaptada o ya digerida, si quieres, por nuestra razón, ¿no? Acuérdate, para Kant, la experiencia y la razón son fundamentales, son necesarias, ambas, ¿no? Eso lo vamos a ver luego. Entonces, ¿cómo se da el proceso de conocimiento? Kant dice, el hombre percibe algo, un objeto, ¿no? De la realidad, cualquier cosa de la realidad, a través de sus sentidos, ¿sí? Los sentidos son la fuente, ¿no? De los datos de la realidad, ¿no? Nos dan los datos de la realidad. Pero nuestra razón procesa esos datos, como si fuera un software, ¿no? Nuestra mente, nuestra razón procesa esos datos. Fíjate a la izquierda, abajo, condiciones a priori. Eso le llaman las categorías. Las categorías son como esquemas mentales, como un software que ordena los datos que le da la experiencia. Es decir, a través de los sentidos nosotros recogemos datos y nuestra mente, nuestras categorías que están en la mente, nuestra razón, ordenan esos datos. Entonces, al darles un orden, ¿sí? La razón ya está transformando la realidad. A eso se refiere Kant. Es decir, nosotros no percibimos la realidad de manera directa, tal y como es. Nuestra percepción de la realidad no es una copia fiel, a eso se refiere. Y en ese sentido no conoce la realidad en sí misma. Por eso dice, no conocemos el noumen, conocemos el fenómeno. El fenómeno es lo que nosotros conocemos. El noumen es la realidad en sí misma. Entonces, el fenómeno, ¿qué cosa es? El producto, precisamente, de la intervención de nuestras categorías, de nuestra razón, que ordena esos datos que le han dado los sentidos. Los sentidos recogen los datos, nuestra razón los ordena, ¿no? Y eso sin que nosotros nos demos cuenta, ¿no? Y eso es lo que nosotros conocemos, el fenómeno, ¿ya? El fenómeno es lo que nosotros conocemos. Entonces, por eso dice abajo, fíjate a la derecha, es posible conocer el fenómeno, pero no el noumen. Es decir, nunca conocemos la realidad en sí misma. Conocemos una realidad ya transformada, ya digerida, ya procesada por nuestra razón. Incluso por nuestros sentidos, porque nuestros sentidos tampoco son digamos, nos dan una copia fiel de la realidad, ¿no? Todos los animales, por ejemplo, no tienen los mismos sentidos. Unos animales perciben la realidad de una forma y otros de otra. Entonces, nuestros sentidos condicionan nuestra percepción de la realidad y nuestra razón ordena esos datos, ¿no? Que ha recogido de los sentidos, ¿no? Entonces, a eso se refiere Kant. ¿Es posible conocer la realidad? Sí, pero tal y como ella es, no. ¿Es posible alcanzar conocimientos absolutos? Sí, y en eso le da la razón a los dogmáticos. ¿Por qué? Precisamente porque solo porque todos los hombres, todos los seres humanos tenemos las mismas categorías. No es que cada ser humano tenga un software distinto, cada ser humano tiene categorías distintas, no. Todos los seres humanos tenemos las mismas categorías y como compartimos los mismos esquemas mentales, todos podemos conocer la realidad de la misma forma. Por eso es posible la ciencia. Si cada uno tuviera una forma distinta de entender la realidad, la ciencia no sería posible. Es decir, un profesor, por ejemplo, de biología, no podría transmitirle su conocimiento a un alumno de biología si es que pensaran de manera completamente diferente, si es que no pudieran entenderse. Para entenderse, o mejor dicho, es posible que se entiendan,
¿sí? ¿Por qué? Porque comparten las mismas categorías, los mismos esquemas mentales. Gracias a eso que todos los seres humanos podemos alcanzar los mismos conocimientos o entender la realidad, si quieres, de la misma forma. ¿Sí? Si no, sería imposible entendernos entre nosotros con respecto a qué es lo que pensamos o cómo hemos ordenado la naturaleza, ¿no? Cómo entendemos la naturaleza, ¿cierto? Entonces, a eso se refiere Kant. Bien, vamos a pasar ahora al siguiente punto, que es el origen del conocimiento. Acá el problema es, ¿dónde se origina? ¿Dónde inicia el conocimiento? Bueno, ya más o menos te he explicado esto, ¿no? Las dos posturas que se contraponen son el racionalismo y el empirismo, ¿no? Los racionalistas creen que la fuente es la razón, los empiristas que la fuente es la experiencia, es decir, el contacto de los sentidos con la realidad. Fíjate, el tema es el origen, dónde comienza. No significa que los racionalistas digan la experiencia no nos da nada y que los empiristas digan la razón no nos da nada, la razón no sirve de nada. No, ese es un error. La pregunta es, ¿dónde comienza el proceso de conocimiento? ¿Sí? O en todo caso, ¿cuál es la fuente fundamental? Es decir, la fuente sin la cual no podría darse todo el proceso. Para los racionalistas es la razón. Para Descartes, recuerda, la experiencia nos puede dar ideas para Descartes, sí. Las ideas adventicias, repasa, revisa. La idea de pelota, la idea de gato, la idea de perro, ¿de dónde vienen? Del contacto con la realidad a través de nuestros sentidos. Hay ideas adventicias para Descartes, es decir, ideas originales de la experiencia, sí. Pero ¿son las más importantes? No. ¿Son las más seguras? ¿Podemos confiar plenamente en estas ideas? No. ¿Por qué? Porque nuestros sentidos nos engañan. Por lo tanto, ¿cuál es la fuente primordial, fundamental, básica? La razón. ¿Por qué? Porque solo la razón contiene ideas universales. Ejemplo, la idea de Dios. ¿La idea de Dios es una idea universal? Sí, para Descartes sí. Es una idea universal. Todos los hombres ya nacen con la idea de Dios, dice Descartes. Es una idea innata por eso, porque ya nacemos con esa idea. ¿Sí? Otra cosa es que luego nos preguntemos si existe, si no existe, esa es otra cuestión, pero es una idea innata. ¿Y cómo demostramos que es innata? Demostramos que es innata porque no necesitamos de la experiencia para estar seguros de su existencia, dice Descartes. Podemos, a través de un proceso racional, llegar a la conclusión de que Dios existe. A través de un proceso lógico, ¿es posible llegar a la conclusión de que Dios existe? Sí. Igual, por ejemplo, que la idea de nuestra propia existencia. También hay una forma racional de llegar a la conclusión de que nosotros mismos existimos. Sí, también. Entonces, las ideas innatas son aquellas ideas con las que ya nacemos y por lo tanto que no requieren de la experiencia, es decir, están antes de la experiencia. A eso se le conoce como innatismo. ¿Ya? Ahora, el empirismo es más bien lo opuesto, ¿no? Locke, recuerda, el padre del empirismo moderno, plantea, ¿qué cosa? En contra de Descartes, que no existe ningún tipo de idea innata. No hay ideas innatas. Por eso dice ahí, fíjate, nuestra mente es como una tabula rasa, es decir, como una tabla en blanco, como un papel en blanco. Cuando nacemos, no tenemos nada en la mente. ¿Qué es lo que hace que vayamos adquiriendo poco a poco ideas? La experiencia. ¿Por qué tienes idea de color rojo en tu mente? Si yo te digo rojo, tú sabes a qué me refiero. ¿Y cómo sabes? Porque has visto en algún momento algo de color rojo. Entonces, no podrías tener idea de color rojo en tu mente si nunca hubieras visto algo rojo, ¿cierto? Entonces, toda idea que existe en nuestra mente está originada en la experiencia. Alguien podría decir, profesora, pero la idea de Dios, por ejemplo, a Dios no lo vemos, no lo tocamos, no lo sentimos, pero ¿cómo sabemos que Dios existe? Para Locke, ¿Dios existe? Sí, porque él no es un empirista tan radical. Él va a decir, la idea de Dios es una idea derivada de la experiencia, y creo que eso te lo expliqué una vez, ¿no? Él dice, la experiencia nos dice que todo lo que existe tiene un origen, que todo lo que existe ha sido creado, generado, fabricado por alguien. Por ejemplo, una taza, tú sabes que alguien la tuvo que fabricar, ¿no? Una mesa,
tú mismo has sido generado por algo, por alguien. Entonces, el universo, por lo tanto, si extrapolamos, digamos, ¿no? De nuestra experiencia cotidiana al universo y decimos, ¿y el universo tiene que haber sido generado, producido, fabricado por alguien? Sí. ¿Y qué puede haber sido aquello que lo haya generado? Tiene que haber sido algo, obviamente, extraordinario, supremo, ¿no? Y el único nombre que nosotros conocemos para llamar algo así es Dios, ¿no? Una fuerza superior, suprema. Entonces, fíjate, la idea de Dios tiene fundamento empírico para lo que sí. A partir de nuestra experiencia, podemos llegar a la conclusión de que todo lo que existe tiene un origen, una causa, un creador, ¿no? Un fabricante, un generador. Y eso podemos ponerlo también en el caso del universo. Pero como es algo tan grande, tiene que su fuente también ser algo mucho más grande. Entonces, ¿cómo le llamamos Dios? ¿Tiene fundamento empírico la idea de Dios? Sí. Entonces, fíjate, cualquier idea, incluso aquellas ideas de cosas que no podemos percibir, tienen su origen en la experiencia. ¿Sí? Para Locke. En ese sentido, he sido a Aristóteles. Aristóteles es un empírico, como habíamos hablado hace un momento, ¿no? Es un empirista, ¿por qué? Porque él plantea que el origen está en la experiencia, ¿no? Incluso él también llega a explicar la idea de Dios de manera similar a la de Locke, ¿no? ¿Sí? Bien. Ahora, Kant, ¿qué dice Kant? Kant, ya te dije, siempre es la postura intermedia, es la tercera respuesta, la tercera vía, ¿no? ¿Qué dice Kant? El origen son las dos al mismo tiempo, no hay una que sea secundaria, no hay una que se dé después, las dos al mismo tiempo. No hay conocimiento, por lo tanto, fíjate, no hay conocimiento solo sensible o solo racional. Es decir, no puede haber un conocimiento netamente empírico ni netamente racional. Por lo tanto, Descartes, planteando esto de las ideas innatas que no tienen base empírica, está equivocado. Y los empiristas que plantean que la experiencia es la base y que después recién la razón actúa, eso también es falso. También están equivocados. Ambas son indispensables para que haya conocimiento, si no, no hay conocimiento. Entonces, fíjate esta frase que dice, muy interesante, a la izquierda, dice, las intuiciones sin concepto son ciegas, los conceptos sin intuiciones son vacíos. ¿Qué quiere decir? Las intuiciones, lo que percibimos, ¿ya? Nuestras percepciones, sin conceptos, es decir, sin razón, sin que la razón ordene estos datos, estas sensaciones, son ciegas. Por ejemplo, un animal percibe la realidad, ¿tiene sentido? Sí. En ese sentido, Kant diría, tienen intuiciones. Los animales intuyen, perciben la realidad, pero tienen un problema, que no son capaces de conceptualizar. No tienen, ¿por qué? Porque no tienen razón, no tienen entendimiento. Entonces, fíjate, sensibilidad significa experiencia, entendimiento significa razón. Los animales no son seres racionales, por lo tanto, si bien perciben, tienen intuiciones, percepciones de la realidad, como no tienen conceptos, andan como ciegos por el mundo, ciegos en el sentido figurado, ¿no? Es decir, perciben las cosas pero no las entienden, ¿sí? Ahora, imaginemos lo contrario, ¿no? Conceptos sin intuiciones, es decir, sin percepciones, los conceptos, la razón, sería como una cáscara, un cascarón vacío, como un esquema que no tienes con qué llenarlo. ¿Se entiende? Si fuéramos solo razón y no tuviéramos contacto con la realidad a través de nuestros sentidos, ¿para qué nos serviría la razón? Pues, ¿con qué trabajaría nuestra razón si nuestros sentidos no le dieran datos? ¿Te das cuenta? Los conceptos sin intuiciones, es decir, sin percepciones, serían como un esquema vacío, como un cascarón sin contenido. ¿Te das cuenta? Por eso dice luego, fíjate, los objetos nos vienen pues dados mediante la sensibilidad, es decir, si conocemos los objetos es gracias a nuestros sentidos, ya que nuestros sentidos son los que nos suministran las sensaciones, las percepciones de la realidad. Por medio del entendimiento, es decir, de la razón, los objetos en cambio son pensados. Gracias a que tenemos razón, pensamos, entendemos, procesamos esa información y por lo tanto podemos tener conceptos. Si no tuviéramos razón, entendimiento, ¿podríamos tener conceptos? No.
¿Y cuál es la prueba de eso? Que los animales que no son racionales no tienen conceptos, no son capaces de crear conceptos. Entonces, ambas son indispensables. No podemos hablar de conocimiento sin experiencia, pero tampoco podemos hablar de conocimiento sin razón, ¿sí? Y ambos se dan al mismo tiempo, aunque nosotros no seamos conscientes de ello, estamos ya categorizando, estamos ya procesando la información que nos dan nuestros sentidos cuando lo estamos percibiendo a través de nuestra razón, ¿sí? Bien, ahora vamos a pasar al último problema, que es el problema de la verdad. Acá la pregunta es, ¿qué es la verdad? ¿Cómo definimos la verdad? Bueno, la primera forma es la más conocida, ¿no? La verdad como correspondencia. Es la clásica, ¿no? Es la cotidiana, ¿no? Cuando dices, por ejemplo, no sé, mi hermano rompió el florero, ¿no? Imagínate que tú le dices eso a tu mamá. Él rompió el florero. Ya. Si lo que tú dices se corresponde efectivamente con la realidad, con el hecho, efectivamente, él rompió el florero, ¿no? Entonces estás diciendo la verdad, la correspondencia entre el lenguaje y la realidad, el lenguaje y el hecho, ¿sí? Eso constituye la naturaleza de la verdad. Esa es la manera como nosotros entendemos la verdad, usualmente, ¿no? Generalmente. Esa idea de verdad, ese concepto de verdad, por primera vez lo definió, digamos, de manera lógica Aristóteles. Ahí tienes la definición, es meramente lógica, ¿ya? No te das problema con la definición, aprendértela, no. Simplemente es una cuestión de lógica con respecto a la correspondencia entre el lenguaje y el hecho, ¿no? Por eso dice, decir de lo que es que no es falso. Decir de lo que es que no es, por ejemplo, decir de María, que es alta, supongamos, que no es alta, es decir, que es baja, es falso. Claro, tiene que haber necesariamente una correspondencia entre el lenguaje y el hecho, si no, no hay verdad. ¿Sí? Eso dice Aristóteles. Ahora, la verdad como evidencia, fíjate, esta idea de verdad hay que tenerla en consideración, que es importante, pero hay que tener cuidado, ¿ya? Porque nosotros normalmente evidencia la entendemos como evidencia empírica, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la evidencia de que él es el culpable? Es decir, ¿dónde están las pruebas que yo puedo ver, tocar, percibir? Generalmente, repito, evidencia en sentido coloquial, en un sentido común, cotidiano, entendemos evidencia como algo empírico, pero ojo, acá no estamos hablando de algo empírico. En este problema de la verdad como evidencia, fíjate, se refiere a Descartes. Ojo, Descartes es el único representante de la verdad como evidencia. Entonces, siempre que te digan verdad como evidencia en este problema en nociología, en filosofía, siempre es Descartes. Y por lo tanto no es una evidencia empírica, es una evidencia racional. Porque recuerda, Descartes no cree en la evidencia empírica. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, si tú estás yendo por la carretera y ves a lo lejos como en verano, ¿no? Como si hubiera agua, alguien podría decir, oye, pero es evidente que hay agua ahí. ¿Qué diría Descartes? No, no es evidente porque te estás guiando por tus sentidos. ¿Y tus sentidos qué pasa? Te engañan muchas veces. Entonces la evidencia para Descartes no es empírica, la evidencia es racional, ¿no? Por ejemplo, pienso, luego existo. Es evidente que existo, ¿por qué es evidente? No por algo empírico, sino por algo racional, porque pienso. No puedo pensar sin existir. Es lógico. Si pienso, existo. Entonces, no puede haber otra solución, pero esto es netamente racional. Entonces, ¿cómo entiende Descartes la verdad? Como algo evidente. Si algo es evidente desde el punto de vista racional, repito, no empírico, si algo es evidente desde el punto de vista racional, es verdadero. Pero solo si es evidente desde el punto de vista racional, ¿sí? Podemos decir que es verdad. Si no es evidente desde el punto de vista racional, entonces no podemos estar seguros de que eso sea verdad. Y la verdad como utilidad es la visión pragmática. Algo es verdadero si es beneficioso, ¿sí? Ahora, lo que es beneficioso para uno no necesariamente es beneficioso para otro. Si para mí es beneficioso creer en Dios, si a mí me hace bien creer en Dios, entonces será verdad para mí.
para otro quizás no es beneficioso. Entonces, para él, ¿te das cuenta? Es una visión relativista. ¿Relativo a qué? A la utilidad, al beneficio. Lo verdadero es aquello que es beneficioso, ¿sí? Pero depende de para quién, ¿no? Si es útil para ti, entonces será verdadero para ti. Entonces es absurdo ponerte a discutir con otro sobre la verdad de algo porque cada uno puede tener una utilidad diferente acerca de una misma cosa. Lo que es útil para uno no es útil para otro. Es relativista, ¿ya? Bien, chicos, les dejo ahí las claves de la evaluación, ¿sí? Tómenle foto y ya nos estamos viendo la próxima semana. Ya, chicos, nos vemos. Cuídense mucho.